Bienvenidos a este video sobre la legislación comercial, su historia, evolución y características principales de la normatividad. Soy María Edith Alcalá Torres, estudiante de segundo semestre de Contaduría Pública de la Fundación de Educación Superior San José. Para iniciar es muy importante tener en cuenta que la legislación comercial en Colombia es un aspecto muy importante para nosotros los contadores, debido a que el derecho comercial es una rama del derecho privado que regula las normas del ejercicio de los comerciantes, sus actos de comercio y las relaciones jurídicas que se derivan de sus actividades. Entonces, para nosotros, como contadores públicos, es de vital importancia conocer esta jurisprudencia con el fin de poder asesorar a nuestro cliente comerciante con el fin que cumpla con sus responsabilidades contables, tributarias y fiscales a las que es sometido. Para iniciar, vamos a mirar que la legislación comercial se caracteriza por varios aspectos: la equidad, la seguridad, el crédito, la universalidad, el carácter consuetudinario y la celeridad. Para iniciar, pues la equidad es el carácter de la seguridad. Constituye un sistema jurídicamente seguro mediante el cual las partes contratantes encuentran la suficiente protección legal de sus intereses. La seguridad es un carácter que constituye un sistema jurídicamente seguro, es decir, que las partes encuentran suficiente protección legal de sus intereses. La característica que hace referencia al crédito nos quiere decir que es la confianza como base principal de los negocios y surge de una solvencia moral y económica del comerciante. La universalidad es un principio bastante importante porque está haciendo referencia al tráfico comercial como fenómeno universal que ocurre en todo el mundo. Y esta universalidad es una de las características iniciales del derecho mercantil. El carácter consuetudinario se basa generalmente de la costumbre, es decir, del hecho de comprar y pagar y que me entreguen una mercancía. Y finalmente, la celeridad se refiere a las operaciones rápidas con que se liberan de los formalismos para poder llevar a cabo determinada tarea que se debe realizar. Luego miraremos cómo ha sido la evolución de la legislación comercial en la Edad Media, en la Edad Antigua, en la Edad Moderna. Veremos cómo el derecho romano, que se encontraba entre la Edad Antigua y la Edad Media, se convierte en un pilar para el derecho privado y cómo ha sido la legislación comercial en Colombia. En la Edad Antigua, que esta surge prácticamente con la humanidad, vemos
que desde la era paleolítica, en donde los seres humanos hacían intercambios sobre los excedentes de la agricultura, la caza y el pastoreo, es lo que se conoce como trueque, es decir, que las personas entre sí intercambiaban sus productos, aunque de acuerdo a los antropólogos e historiadores, era muy poco lo que producían porque básicamente su actividad económica estaba enfocada a la caza de animales. Entonces podemos apreciar que no hubo un sistema jurídico propio de la materia mercantil, sino más bien normas aisladas relativas a determinados actos o relaciones comerciales. Es decir, que aquí muchos autores han hecho especial mención de las llamadas leyes rodias. Estas leyes son una codificación reguladora de numerosas materias en derecho marítimo realizadas hacia el año 475 a.C. debido al comercio entre los países del Mediterráneo, y se les denominó leyes de Rodia porque se dieron a conocer en la isla de Rodas. Como les decía, básicamente es el conjunto de usos sobre el comercio marítimo que cogieron mucha fama cuando fueron incorporadas en el derecho romano. Aquí, como les había dicho inicialmente, el derecho romano fue fundamental porque se convirtió en la base del derecho privado. No fue un derecho mercantil como tal, es decir, que fuera especial o autónomo, ya que en el sistema jurídico de Roma había una rama muy distinta y separada en el trono, único el derecho privado, porque a través de las actividades del pretor fue posible adaptar ese derecho a las necesidades del tráfico comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que los romanos crearon un sistema jurídico muy evolucionado que continúa siendo fundamento para diversas instituciones del derecho privado, pero no tuvieron unas reglas de carácter comercial unificadas por cuanto la clase patricia detentadora del poder de los orígenes de Roma, hasta cuando éste se terminó, se integraba mayoritariamente por terratenientes, que estos le daban mucha importancia a la agricultura y consideraban al comercio y a la industria como algo sin importancia, ya que eran actividades propias de los esclavos libertos. Como se daba un régimen esclavista, entonces las relaciones entre el amo, es decir, el terrateniente y el esclavo, no eran jurídicas, sino circunscritas a aspectos administrativos y de contabilidad. Y hay que tener en cuenta que las relaciones entre los romanos y los extranjeros eran reguladas por el ius gentium, que significa reglas básicas para el entendimiento entre las colonias y las provincias romanas. Entonces tenían tratados de paz o de alianza, normas de la guerra, es decir, como hablar de un derecho internacional, aunque no se puede hablar propiamente como tal, porque Roma no se había acuñado bajo un concepto de nación. Este tratado Ius Gentium pues estaba dotado de flexibilidad y de adaptabilidad que le permitía satisfacer los requerimientos de simplicidad y rapidez del tráfico mercantil.
Entonces fueron o permitieron establecer unas características en el derecho romano que consiste en la prevalencia de la buena fe, el reconocimiento de los usos mercantiles, el riguroso procedimiento de ejecución por deudas y una muy importante, que el pretor fue revestido de facultades legislativas que le permitieron adaptar las instituciones jurídicas a las exigencias del tráfico comercial y a la evolución de la vida social. Aquí aparecen dos partes importantes: el ius pretorium u honorarium, que implica un dominio de Roma imperial sobre toda la cuenca del Mediterráneo, y es en esta etapa donde se estructuró ese derecho mercantil con la aparición de contratos de representación, reglamentaciones marítimas, instituciones bancarias y de cuentas como el Receptum Argentarium, contrato en virtud del cual el banquero se comprometía a pagar las deudas del cliente, es decir, un aval bancario o un crédito bancario como lo conocemos hoy. Surgió el Liber Accepti et Depensi, en el cual los romanos anotaban las sumas recibidas de sus clientes y las que ellos pagaban, es decir, los créditos directos de las empresas, lo que nosotros conocemos como las cuentas por cobrar. Se habla que era un aspecto muy elemental, pero sí tenía valor probatorio en la justicia. Entonces, con esto nació la obligatio literis, es decir, ya surge una necesidad de pagar una deuda. Luego se puede ver que en el derecho romano pues hay rudimentos de la quiebra en un concepto como la missio impositionem y en la bonorum venditio, que quiere decir pues que el pretor entregaba los bienes del deudor a un curador para que éste los vendiera y pagara o los repartiera entre los acreedores, que eso es lo que nosotros podemos ver como los embargos y los remates que hacen las instituciones financieras. Ya aquí se da un paso muy importante en la Edad Media, con todo lo que hemos visto del derecho romano, porque ya el comercio de esa época tiene mucho auge y eso permite que haya un gran desarrollo del cambio y del crédito, que fue muy importante porque originó la multiplicación de las relaciones mercantiles y eso hizo que el derecho común fuera incapaz de regular las condiciones exigidas por las nuevas situaciones y necesidades del comercio. Entonces, hace que nazca como tal el derecho mercantil y aparecen las agremiaciones, que son corporaciones de mercaderes que se organizaban en las ciudades comerciales medievales para defender los intereses comunes de la clase comerciante. Es muy importante recalcar que estas corporaciones estaban perfectamente organizadas y que no solamente tenían unos estatutos escritos o prácticas empresariales, sino que también instituyeron
unos tribunales de mercaderes, los cuales tenían una jurisdicción consular donde se resolvían todas las cuestiones o problemas que se presentaban entre los asociados de esa agremiación, y así se administraba justicia según el uso o la costumbre del comercio. Nace así un conjunto de normas para que los comerciantes pudieran dirimir sus controversias. Ahí ya teníamos las normas de origen consuetudinario, donde podíamos ver que si yo compro una mercancía tengo que pagarla, y si la pago a mí me tienen que entregar esa mercancía. Y esas normas de origen consuetudinario son aplicadas por los cónsules, que tienen unos órganos de decisión en aquellas corporaciones. Todas estas normas fueron recopiladas más o menos de una forma sistemática, que constituyeron verdaderos ordenamientos mercantiles de la época. Luego pasamos a la Edad Moderna, donde podemos ver que Francia fue la nación que comenzó como tal el derecho mercantil recopilado en un código, porque vio la necesidad de recopilar y de cumplir, digamos que todas las normas en un solo compendio, y así se convirtió en la piedra angular sobre la que se ha levantado el edificio del moderno derecho mercantil. Entonces, él toma bases del derecho romano, del derecho común y de los derechos orales, adquiriendo una verdadera autonomía jurídica. Y aparte de eso, nace el carácter de universalidad internacional, teniendo influencia para modificar los preceptos del derecho civil de cada pueblo, puesto que se cotejaron los diversos códigos mercantiles. Hubo un estudio comparativo por los jurisconsultos, y su perfeccionamiento constante condujeron inflexiblemente a realizar correcciones del derecho civil, que de todas maneras tenía que estar en armonía con el derecho mercantil de cada estado. Como lo decía, partió con el Código Mercantil en 1673, y a partir de ahí muchos estados redactaron legislaciones similares a este código para regular la materia que nos compete. Es un gran movimiento legislativo de todas las naciones, que generó un gran movimiento científico en cuanto a literatura jurídica del derecho mercantil se refiere, porque todavía hoy es una riquísima biblioteca sobre la cual se consulta en la formación de esta doctrina. Hay que ver, pues, que esto generó un gran desarrollo, impulsó a la comunicación de pacíficas relaciones internacionales, tratados de libre comercio, desarrollo de vías de comunicación marítimas y terrestres. Entonces podemos definir que esto fue una evolución del derecho mercantil, reflejo de las necesidades del comercio,
que tiende a buscar una unidad de preceptos y doctrinas. Esa es la universalidad de principios que exige el derecho mercantil. Ya vemos que con el motivo de uniformar todos esos derechos hacia el año 1878, en Berna se dio la primera reunión para analizar y dar uniformidad a ciertos aspectos del derecho mercantil. Y desde ese tiempo para acá se hacen muchos congresos y conferencias a nivel internacional con el fin de llegar a acuerdos y tratados internacionales. Hoy vemos en la economía que todos estos tratados internacionales nos han permitido unificar la información contable bajo los estándares de información financiera o NIF, como lo conocemos, que se vienen implementando desde el año 2016 en nuestro país. Ya teniendo en cuenta cómo ha sido la evolución de la legislación comercial, vamos a mirar qué ha pasado en Colombia. La historia del derecho comercial en Colombia nace más o menos en el año 1737, durante el virreinato de Nueva Granada. Aquí vemos que las actividades mercantiles estuvieron sujetas a regulaciones dictadas por la corona española, como son las ordenanzas de Bilboa, y hubo otras disposiciones que se recogieron en la recopilación de Indias y en la novísima recopilación. Ya en el año 1795 se da un paso muy importante porque en Cartagena de Indias se estableció un consulado de comercio que contaba con 3 órganos de gobierno como son el Tribunal de Justicia, la Junta para la Protección y Fomento del Comercio y la Junta General del Comercio. Esta última estaba conformada por los comerciantes y cargadores de mar que pagaban derecho de avería, los capitanes y los maestros de nave que tuvieran interés en ellas, siempre y cuando fueran mayores súbditos del rey y vecinos de Cartagena. Luego hubo un cambio sustancial de acuerdo al artículo 188 de la Constitución de 1821, que regula lo relativo al conflicto jurídico que suponía el tránsito al nuevo orden de la nación independiente. Posterior a esto, el artículo primero de la Ley 13 de mayo de 1825 establece que el orden en que debería observarse la ley en todos los tribunales y juzgados en material. Entonces vemos que son las decretadas por el Poder Legislativo, las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos, ordenanzas del gobierno español. Luego vienen las leyes de recopilación de Indias, las de la nueva recopilación de Castilla, las de las 7 partidas, y con la Ley 23 de mayo de 1836 se establecen los juicios de comercio, que son disposiciones de procedimiento civil adoptadas en 1834, que los jueces conocerían de todos los pleitos y diferencias que ocurrieran o estuvieran pendientes de los actos que trataban las ordenanzas de Bilbao conforme a lo dispuesto en ella y por los efectos de las leyes. Ya en 1853, más exactamente el 1 de junio, se da un paso muy importante porque se establece el primer código de comercio del país por el Congreso de Nueva Granada, pues el cual recogía términos y orientaciones del español que fue publicado en 1829. Aquí que se regulaba todo lo concerniente a las materias de comercio marítimo, comercio terrestre,
el juicio de quiebra en aspectos concursal y penal, y luego el código deroga la legislación mercantil que existía en las ordenanzas de dicho código. La Constitución de 1953 dejó la puerta abierta a la organización federal al autorizar la creación del Estado de Panamá y facultar al Congreso para proceder en idéntico sentido con respecto a las demás providencias. Es muy importante tener en cuenta que en la Constitución del 1858, como en la Constitución de 1863, se facultaron a los estados para dictar sus propias legislaciones en materia civil, mercantil y penal. Y el gobierno central se limitaba al concierto marítimo, exterior y costanero. En el año 1887 nace la Ley 57. Es una ley que se convierte en la columna vertebral para la creación de reformas importantes porque determinó la adopción de códigos y unificación de la legislación nacional. En el artículo primero dispuso lo siguiente: regirán en la República 90 días después de publicada esta ley, como las adiciones de que ella trata los siguientes códigos. El Código de Comercio del extinguido Estado de Panamá, sancionado el 12 de octubre de 1869, y el Nacional sobre la misma materia, editado en 1874, que versa únicamente sobre el comercio marítimo. Esta ley estuvo vigente por 84 años y luego vemos que aparecen una cantidad de leyes que van dando comienzo a nuevas instituciones. Aparece la Ley 27 de 1888, la Ley 42 de 1898 que establece las sociedades, luego ya le da un mayor auge a las sociedades comerciales mediante la Ley 134 de 1932, con la aparición de la Ley 111 de 1890 se establecen las cámaras de comercio. La Ley 28 de 1931 permite el registro mercantil. Luego aparece la Ley 45 de 1923 que crea los establecimientos bancarios. Con la Ley 105 de 1927 se crean las compañías de seguro. La Ley 16 de 1936 crea los estatutos de crédito. La Ley 66 de 1947 crea las compañías de capitalización. El Decreto 2365 de 1960 crea la Sociedad de Administración de Inversión. Podemos apreciar que en 1960 pues, fue un año movidito en materia de derecho mercantil porque se dio a conocer mediante otros 3 decretos la creación de corporaciones financieras, las bolsas de valores y las sociedades de capitalización. Y entonces, como vemos, pues Colombia ha tenido un gran avance en la legislación comercial y eso ha permitido que pueda participar en comercio abierto a diferentes países del mundo y se ha convertido en una nación bastante llamativa para la inversión extranjera. Para finalizar, pues darles las gracias por esta presentación y espero que haya sido de gran utilidad para todos ustedes.